Para cerrar el componente académico, vamos a presentar la última dimensión, la dimensión de estudios de moda, y para eso invito a mi colega Carolina Agudelo. Carolina es maestra en diseño de textiles para el futuro por la Central St. Martins, Universidad de las Artes de Londres. Además es directora de Cultura Material y gestora cultural e investigadora. Caro, te doy la palabra para que nos presentes nuestro último invitado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto está muy alto, yo soy muy chiquita. Bueno, para mí es un placer presentar esta dimensión de los estudios de moda, que es la dimensión que nos permite indagar, criticar, analizar todos los componentes de la moda. Esta es una presentación de publicaciones y libros. Este año, pues desde el CAIM tuvimos muy pocas aplicaciones para esta parte de publicaciones, así que esto es para animarlos y animarlas a que se han escrito un artículo en una revista o en un journal o en algún lugar que ya haya sido publicado, o si tienen libros para presentar, lo hagan, porque es muy importante esa difusión del conocimiento. Regularmente los libros académicos se quedan encerrados en las universidades y no ven otros escenarios, y es importante poderlos presentar. Para mí es un enorme placer presentarles la ponencia Cuerpo, Vestido y Nación en la Comisión Coreográfica 1850-1859 del maestro Leifer Hoyos Madrid de Colombia. Viene por la Fundación Universitaria de Bellas Artes, la FUBA. Leifer es maestro en artes plásticas de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, es ex integrante del colectivo artístico El Cuerpo Habla de la Universidad de Antioquia, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, magíster en artes por la Universidad de Antioquia, docente en educación artística de la IE El Salado de Envigado, Antioquia, es consultor en temas de sostenibilidad para Santiago Slow, Chile, docente de cátedra de la Facultad de Artes Visuales de la Fundación Universitaria de Bellas Artes y de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia actualmente. Fue docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UPB en Medellín. Démosle una calurosa bienvenida a Leifer, que ha corrido 1000 metros planos para poder llegar. Gracias, Leifer. Buenas tardes para todos, todas, para todes. Para mí en realidad es muy satisfactorio estar aquí en este espacio presentando una ponencia que pues se le ha trabajado tanto desde el campo investigativo, porque han sido años trazando como esas relaciones entre las imágenes que se establecen como la fuente documental por excelencia y como en unas relaciones, en unos marcos de relación entre el pasado y el presente. Esperen. ¿Cómo? No sé. ¿Qué? Esperemos que nos pasen las diapositivas. Pero bueno, el proyecto surge a partir de entender ese proyecto de nación que fue la Comisión Coreográfica, que fue eso, un proyecto de país. Se da entre 1850 o se ejecuta, pero ya venía siendo planteada por el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, el primer gobierno del 49. O sea, finalizada la Guerra de los Supremos, que es la primera guerra civil que tiene Colombia como una nación independiente, sale el proyecto. Entonces la idea era conocer ese territorio que era totalmente desconocido para las élites santafereñas, y lo que se hace es pensar dónde están los límites. Por eso se trae a un ingeniero militar que es Agustín Codazzi, que hoy lleva el nombre de la institución geográfica y coreográfica del país, que es italiano, que no es dibujante, que no es artista, que es un ingeniero militar, y se viene con Carmelo Fernández, que es un venezolano que había ya trazado la carta geográfica de Venezuela, ¿cierto?, desintegrada de la Gran Colombia en 1830.
No sé qué pasó aquí. Sí. Bueno. Esta fue una imagen cartográfica que trazamos, es un mapa hechizo sobre cómo estaba dividido el país, sobre una imagen de la mapoteca del Banco de la República. Digamos que la comisión también va a dar otras nociones del territorio que había dejado el antiguo virreinato de la Nueva Granada y va a generar otras nociones de país y otras nociones de provincia. De hecho, la palabra corografía quiere decir descripción de una ciudad o región que se habita en particular. Y sobre eso es lo que se va a generar como unos trazados. Si bien vemos, Popayán es gigante, Bogotá llega hasta los llanos orientales, lo que es Cundinamarca, ¿sí? Parte de los llanos orientales y los límites con la Amazonía, y vemos que en esa necesidad del pasado de coreografiar o coreografiar, si lo queremos llamar así, también aparece el diseño contemporáneo colombiano, que es Elena Aguilar con sus ya muy conocidos mapas de Colombia. Elena es joyera, vive en Envigado, Antioquia, donde también tiene su taller, y ha realizado diversos calados. Esto es bronce con fibra de cumare, que es una planta del Amazonas, y este es de El Magdalena, para una exposición que se hizo en Casa de la Leona, en el Retiro, Antioquia, y lo que se buscaba era eso, como evidenciar ese gran río que incluso Watt Davis ha descrito con gran majestuosidad y prosa en un libro homónimo, ¿no? Lo que se busca de alguna manera es como la necesidad de los diseñadores, diseñadoras, pero también de los artistas y de los ingenieros del pasado, era dar cuenta de una nación que no se conocía y que todavía para muchos y muchas es desconocida. O sea, uno de los grandes problemas que existe como nación y como país es que no nos conocemos. O sea, estamos todavía aislados en regiones, no solamente naturalmente, sino socialmente. Casi que esa idea de himno, escudo, son meramente convenciones, como lo va a decir Benedict Anderson en Una comunidad imaginada. Estos son los pintores que van a conformar la comisión. Este es Carmelo Fernández. Henry Price, que es un inglés, había estudiado, digamos que de los tres es el único que tiene formación artística, había estudiado pintura en la academia, en el College of Art de Londres, y el único colombiano que integra la comisión es el caucano Manuel María Paz, que era un antiguo también militar. Casi que todos vienen de una formación de la milicia, y eso les va a permitir como narrar ese país de la mano de Agustín Codazzi. Algo que es bien particular es que la comisión siempre regresaba a Bogotá, por más lejos que se fuera siempre volvía a Bogotá a depositar las acuarelas que hoy tiene en poder la Biblioteca Nacional de Colombia. Estamos hablando de 150 piezas, de las cuales para este artículo y para la publicación del libro que va a venir en diciembre se analizaron 55. Entonces pues no solamente hay personas, relieve humano, paisaje humano, sino también paisaje natural y arquitectónico. Digamos que Carmelo Fernández tiene una descripción muy bien del cuerpo de las imágenes. Henry Price privilegia el paisaje y descuida el cuerpo, pero Manuel María Paz es, digamos, como uno de los que tiene una noción de pasado y presente, porque va a acudir a la cámara fotográfica que recién llega al país. El daguerrotipo llega en 1838 y se inventa en Francia en el 30, o sea, es relativamente fácil teniendo en cuenta las distancias del periodo, y se apoya en la fotografía, en el daguerrotipo, pero también en artesanos que terminaban sus acuarelas, como en el periodo medieval o renacentista. Entonces vemos que hay una mezcla muy disímil de técnicas y de maneras de asir el mundo. Perdón. Digamos que el artículo va a centralizarse en 4 ejes. El primero es cuerpo, territorio y naturaleza. Estos son indios guaques. Miremos cómo todavía la mirada del indígena se exotiza, no se conoce, pero también muchas van a ser descripciones de los frailes misioneros que llegan a los comisionados. Se dice que muchos no fueron al territorio, sino que yo lo dibujé porque lo conté y lo escuché. Entonces recurre un poco todavía a esa historiografía clásica del ACOE, que es lo que yo escucho, y el OPSIS, ¿cierto?
Vemos aquí como una gran elaboración de esa comunidad primitiva y por supuesto va a tener relevancia la idea del buen salvaje. Los indígenas van a empezarse a mirar como formas muy dóciles de esas naturalezas porque las poblaciones se van a, digamos, a ligar al territorio de donde nacen, es decir, los indígenas son como ramitas, fruticos que brotan igual que puede brotar una hoja de palma o un árbol. Este es Cuerpo Ornamento, que es un contraste con las joyas de Sandra Uribe y su frijolatorio. Sandra Uribe cultiva los frijoles también en el Retiro, Antioquia, tiene una finca donde hace pues un asunto de cosecha, de selección, de organización, y esta imagen de la colección de serpientes ADN de Sandra Uribe me sirvió para evidenciar este contraste con indios correguajes con sus adornos, pero también en el artículo mencionamos la obra que ha trabajado la diseñadora bogotana Laura Lawrence con el Karma Tarrúa de las indígenas en Vera Chamí, en el suroeste antioqueño, ¿cierto? Porque recurren también a esa idea de ese cuerpo ornamentado que desborda lo que ha pensado la modernidad para el cuerpo blanco occidental. Entonces es la planta, es la plumería, pero es la artesanía, y Sandra vuelve a reinterpretar el presente, el pasado, con sus semillas, con sus frijoles, de una manera pues como muy cuidada, y también hay unos detalles que ella manda a elaborar en oro. Hay uno, como en medio de la sarta, hay unos que son, sí son vaciados en oro. Esas son las modas foráneas en cuerpos nacionales. Colombia ingresa en ese lugar de la modernidad y del capitalismo, también queriendo imitar a las potencias extranjeras, Estados Unidos, a Londres y a Francia, por supuesto. Digamos que en lo cultural Francia es el modelo a seguir, en lo económico es Londres y en lo gubernamental es Estados Unidos. La idea de Estados confederados es de un modelo norteamericano. Entonces vamos a ver que en Damas Blancas, no sé, a pesar de que hay 3 mujeres, no se menciona en ningún lado a la mujer negra que está con ella, ¿cierto? Entonces ya ahí también hay una invisibilización desde el discurso, desde el lenguaje, porque pues no importa, ¿cierto? Como lo van a decir las feministas, el star point o el conocimiento situado permite, vía Foucault, que lo que no se nombra pues no existe, y lo que se dice también tiene una fuerza discursiva y un lugar de poder. Y si ustedes ven, sostiene pues como un tejido que podría ser una colcha, un abrigo, no sabemos. Vemos también cómo hay estas élites se van a hibridar como en un lugar de la tradición y la modernidad. La ruana y el sombrero van a acompañar las modas que provienen de revistas inglesas, que son importadas. Incluso el caballero que aparece ahí tiene la estética del dandy, entonces es cierto como estas figuras tan exógenas van a dialogar con estos cuerpos pues tan mestizos, diría uno. Habitantes de la capital, esta es Pamplona, entonces vemos como todavía el negro, que había sido el color de la monarquía habsbúrgica y de la monarquía española, se sigue a pesar de que han pasado ya 20, 25, 30 años de la independencia de España. Pero miren acá la ruana súper gruesa con el paraguas y el pantalón como de tartán. Sombreros, tejidos y ruanas se convierten en los artículos por excelencia de ese mercado nacional, que al día de hoy pues sigue teniendo una gran relevancia en el mercado internacional. Pues fe de eso puede dar fe Artesanías de Colombia, ¿no? Figuran entre sus productos más vendidos a nivel global. Miremos entonces cómo también el lugar de la mujer empieza a tener una relevancia en esa industria doméstica, lo que la mujer puede hacer en el espacio de la casa, y es en la tejeduría, en este caso la tejeduría del sombrero, pero también vemos cómo ese lugar se va a volver también para algunas mestizas un lugar de una economía propia, ¿cierto? No solamente dependientes del marido, sino que la mujer va a poder tener participación económica en el mercado o en la economía local nacional. Y vemos, esta es de Santander y esta es de Túquerres, Nariño. Entonces vemos como esa idea del algodón, del tejido, lo doméstico, vemos como esto tan precario
aparece inserto en unas lógicas de una región que se cree muy desarrollada, como lo va a ser esa Bogotá de 1851, 1859, y otras regiones que siguen estando por fuera de ese modelo de nación y de progreso que vemos efectivamente al día de hoy. Pasa igual, sabemos que el occidente del país es uno de los lugares más desfavorecidos o alejados de esa noción de progreso que se ha planteado. Estos son los diálogos entre las imágenes y las editoriales de moda nacional. Aquí tenemos una ruana de Aniu Cross por Agustín Nicolás Rivero, que es tejida pues en lana virgen, ovejas de Boyacá, del altiplano cundiboyacense, y la idea del fique, que es una planta que se utiliza en el calzado, en el sombrero, en las mochilas, y que es como transversal a la estética de Rivero, y va a empezar a dialogar con estas joyas de Daniela Forip, la hija de Olga Piedrahita, cómo se inserta esa idea incluso de lo dorado, de lo áulico, con eso tan mestizo, tan artesanal, incluso con el fenotipo de quien posa en la editorial, ¿cierto? Es como diría Canclini, una sociedad híbrida. Estas sociedades latinoamericanas son imposibles de diseccionar, porque si alguien está mezclado, somos nosotros y nosotras, ¿cierto? Y aquí tenemos a Mujeres Tejedoras, Páramo de Toquilla, por Juanita García de Priaritage, que se hizo en la pandemia, la hizo su hermano, tomó esa fotografía que es como majestuosa, yo me voy a hacer por acá para que la puedan visualizar, que son las mujeres que hacen posible su, digamos que su indumentaria, ¿no? Y que recorre también a esas mismas poses que vemos en las pinturas y en las acuarelas de Manuel María Paz, de Carmelo Fernández. Uno de los, digamos, acápites o apartados es trabajos para los cuerpos y cuerpos para el trabajo. De ahí tomo la noción de Diana Taylor en Archivo y Repertorio, el performance en las Américas, como el concepto de cuerpo o el concepto de actividad es algo que se aprende con H intermedia en el cuerpo. O sea, hacer una arepa, tejer un sombrero, hacer crochet, o sea, cualquier técnica artesanal hace que el cuerpo se convierta en un archivo, y ese archivo, cuando yo se lo enseño a mi hija, a mi primo, a cualquier otra persona, se genera una transmisión y podemos hablar de un repertorio cuando se incorpora dentro del cuerpo. Eso hacen las comunidades artesanas, aprender la técnica, convertir la técnica en un archivo vivo que se puede tocar, que no es el archivo documental que propone, como lo dice Michel Foucault, no es un archivo institucional, sino que es un archivo que se puede entender como fragmentos de cosas, de sentimientos, de fuerzas incluso, y vemos que al final hay esta imagen que es indias salivas bailando. Esta es de los llanos orientales. Los llanos se habían convertido también, como lo dice la profesora Lina González de la Facultad de Historia, de Ciencias Humanas y Económicas de la Nacional, un Edén para Colombia al otro lado de la civilización. Los llanos de San Martín van a ser como ese Edén, pero ese Edén también está lleno de serpientes, de salvajismo, que los colonos blancos tienen que ir a domesticar, que tienen que ir a llevar el hacha que mis mayores me dejaron por herencia. Entonces pues hay que civilizarlos porque no hacen sino bailar, y los indios son perezosos, y de alguna manera la imagen irrumpe en esas lógicas del capital y de la idea de economía política que estaba trabajando la nación colombiana, el Estado-Nación, y vemos que el descanso, pero también la danza, se establece como un lugar del ocio, pero también del lugar ritual que tiene para estas comunidades, ¿cierto? Y que incluso carreras como las artes, oficios, siguen siendo vistas como eso, ocio o pérdida de tiempo. Sabemos que la investigación-creación vino a insertarse en Colciencias en 2017, que eso es allí, ¿cierto? O sea, no tenemos ni siquiera 10 años en que el ministerio nos reconoce como productores de conocimiento. Castas, tipologías y cuerpos para jerarquizar. Digamos que la colonia nos había dividido en unas castas que eran los blancos, los mestizos, los indígenas, los negros y los mulatos, pero la sociedad se mezcló tanto que
empezaron a aparecer otras nuevas tipologías, sobre todo en los virreinatos del Perú y en el virreinato de Nueva España aparece el género de la pintura de castas. El virreinato de la Nueva Granada fue como, que es lo que hoy es Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia, fue uno de los más pobres de la corona española y digamos que llega a lo último. El virreinato es de 1720, cuando el primero, el de la Nueva España, es de 1540, 1530, Perú es de 1570, si no estoy mal, y no va a haber una producción pictórica. Esa producción pictórica la va a recoger el Estado-Nación colombiano con el proyecto coreográfico, cuando va no solo a retratar el país que hay en términos de recursos naturales, sino también de recursos humanos, de fenotipos, de paisaje humano. Entonces estamos también hablando de una idea romántica del cuerpo, pero también de que cuerpos pueden ser bien vistos y aparecer en sociedad. Vemos como esta imagen que es de Medellín, vemos una sociedad que convive quizás un poco más con mujeres negras en ese momento, pero que en esta imagen de Tunja aparecen estos cuerpos más indígenas, más mestizos, que era la antigua población de los muiscas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Me dicen que no tenemos espacio para preguntas, pero yo soy desobediente. Entonces, no, pero es que no nos podemos quedar así, semejante belleza. Miren, las imágenes de la expedición coreográfica comisión coreográfica son muy importantes, porque son un registro, pues, como sea que haya sido hecho, contado y interpretado por estas personas, es un registro de cómo nos veíamos y las cosas que hacíamos. Hay unas imágenes divinas de pelea en una chichería. O sea, es como si uno hubiera tomado una foto del escándalo del día, pero está hecha de esta manera. Es una cosa absolutamente preciosa. Quiero saber si tienen preguntas. Luz Lancheros, y allá arriba hay otra. Te voy a dar el micrófono. Yo creo que esto lo podemos ligar un poco con lo que ha pasado con Valentina Castro en Victoria's Secret ahorita. También que pues es como en el relato mediático celebrar el triunfo de una mujer negra en pasarela cuando ya tenemos varias modelos negras. Pero también estoy de acuerdo con la queja de las activistas afrocolombianas cuando dicen que una mujer blanca triunfa, que es Karol G, se necesita una mujer negra para que sea visibilizada. Entonces, en ese sentido, tengo varias preguntas. Bueno, la primera es ¿por qué escoger este momento político? Y pues, por supuesto, claramente ligarlo, digamos, a cómo nos estamos viendo mediática y pues, digamos, social y culturalmente a través de este cuerpo vestido. Dos, si bien tenemos pues toda esta época de la comisión coreográfica y también tenemos otros registros con Humboldt, con Ramón Torres Méndez después, ya después tenemos un relato centralista centrado pues en la constitución de la regeneración que va a dominar pues todo este relato de la otredad y va a consolidar a Bogotá como el centro civilizador. Entonces yo quisiera saber cómo aportó, esa segunda pregunta son complejísimas, cómo aportó digamos este relato de la otredad a la construcción de ese Estado-Nación que después se va a centralizar tanto para dejar de mirar las otredades hasta ya pues segunda mitad del siglo XX, cuando comenzamos otra vez a cambiar el shift cultural pues a través de todas estas prendas, porque pues en el espacio público van a ser muy rechazadas por políticas higienistas que vienen desde el siglo XIX. Gracias. Bueno, un poquito sustanciosa, pero no, empecemos por la segunda que me puede conducir a la primera, ¿cierto? ¿Cómo ese discurso de la otredad? Bueno, la Constitución del 86 va a eliminar todo lo que le suene a negro, a indio, porque quieren, incluso se llegó a la idea de que deberíamos volver a España, ¿cierto? Que cómo nos alejamos de España. Los señores del Instituto Caro y Cuervo se van a preguntar cómo nos habíamos alejado de España, por Dios, si era el bastión civilizatorio. Entonces, pero por ese mismo lado está José Eustacio Rivera, que a pesar de que también es un blanco bogotano con todas las lastres de la época, pues se va a internar en la vorágine, en esa selva. Entonces Michel Foucault y Gilles Deleuze, que son como autores de cabecera,
estoy aquí, van a hablar de que a toda sociedad disciplinar siempre le vienen líneas de fuga. Las líneas de fuga van a crear límites o van a crear otras miradas de esas líneas molares y moleculares, y lo que hacen las líneas de fuga es eso, abrir el pensamiento. Sabemos que las imágenes de la comisión estuvieron guardadas durante mucho tiempo y que se van a publicar, a pesar de que son del 59, 51, 59, se van a publicar litográficamente en los 50, pero del siglo XX, ya con digamos una industria técnica, imprenta mucho más desarrollada. Y eso va a seguir resonando, incluso para Torres de Alba, Joaquín Torres, en Ilustraciones de un viaje a América de Joaquín Torres de Alba, Gutiérrez de Alba, que es un español que ya después de que pasa como la guerra de independencia puede venir acá, va a copiar imágenes de estos señores en libretas, o sea, va a hacer una reinterpretación de lo ya hecho y eso se lo va a llevar a España. Entonces esas imágenes van a seguir en el mundo exterior a mostrarnos como nación, y esas imágenes otras van a estar ahí como soterrando, como aunando esfuerzos por otras transformaciones. Si bien esas modas hegemónicas, bogotanas, citadinas, van a tener fuerza en Medellín y digamos en Bogotá como esos centros civilizadores, en otros lugares del país la gente no va a hacer caso omiso. Era como cuando la colonia llegaba con la ley, se obedece pero no se cumple. Que el rey dijo, el rey, pero el rey está allá en Madrid, no está aquí. Entonces, claro, eso hizo incluso que fuéramos una sociedad tan mezclada. Las políticas, o sea, lo que creía Fernando VII y los antiguos monarcas era que no nos habíamos juntado, que los españoles habían mantenido fielmente su deseo y no se habían metido con indígenas ni mujeres esclavas. ¿Cierto? Entonces eso también va a aparecer con las imágenes y con las prácticas vestimentarias. Ahora, el hecho de que esto se haya lanzado en este momento político, estético y ético que estamos atravesando como nación y como región, nos va a poner en el límite de saber quiénes somos, o al menos entender cómo hemos sido, porque estas preguntas todavía siguen titilando. Pues tanto es así que de hecho solo hay como 5 diseñadores y diseñadoras que son Nicolás Ribeiro, que son Juanita García Prioritage, que es Diana Crom con la colección Nuestra Herencia, que hace con Cheviñón. Entonces, y varias estaría también pues Laura Lawrence, incluso al lado cuando hace Destierro. Si podemos hacer, claro, imagínate, o sea, habría que hacer un levantamiento historiográfico de que en los últimos 40 años qué diseñadores se siguen nutriendo de estas imágenes, fehacientemente o no, para seguir reproduciendo o estereotipos o empoderamientos que se hacen frente a la imagen del cuerpo vestido. Nos toca finalizar acá. Gracias por las preguntas, Luz, por las respuestas, Leifer, y gracias por llegar, por todo el esfuerzo que hiciste esta mañana.